Bien amigos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a su programa Baruta Minuto a Minuto, transmitido por Radio Sintonía 1420 AM. Presidencia de la emisora, está hoy con nosotros, por supuesto, la presidenta, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en los controles, nuestro operador Luis Guillermo El Mago Martínez, y por supuesto, quien les habla, el concejal Héctor Urgelles. Bueno, vamos a dar inicio hoy a nuestro programa. Tenemos un invitado especial, siempre traemos invitados especiales, un tema muy importante que vamos a tratar con él hoy. Se trata del doctor Guillermo Beitía, él es el jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas. Vamos a hablar con él también del hospital, pero básicamente él coordina un programa bien interesante que se llama Menos Alcohol, Más Vida. Menos Alcohol, Más Vida. Bueno, un programa interesante porque vamos a hablar de las consecuencias que tiene para el ser humano, para la salud del venezolano, además, lo que es el consumo de alcohol. ¿Cómo están esas estadísticas? ¿Qué nos están diciendo los médicos que están atendiendo los casos, sobre todo de cirrosis hepática? Estaba leyendo, por ejemplo, que la mitad, por lo menos el 50% de las cirrosis hepáticas son producidas por consumo de alcohol. Hay otros que no. Una enfermedad terrible, ya podemos hablar mucho de eso. Yo tengo una mala experiencia en cuanto a eso, a la cirrosis hepática, no personal, sino de un familiar. Y básicamente, pues ese 50% es producido por consumo de alcohol. Hay cosas que tienen que saber ustedes sobre cómo son las consecuencias del consumo de alcohol en la salud de los venezolanos. Bueno, bienvenido, doctor Beitía, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema. Antes vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes nuestros teléfonos: 264-1494, 264-1619. Puede comunicarse además con nosotros a través de el chat que tiene abierto la página web www.radiosintonía1420.com.be. Por ahí usted le da a donde dice audio en vivo y se abre un chat, y a través del chat puede comunicarse con nosotros, hacer unas preguntas, hacer los comentarios, puede directamente dirigirse también entonces al doctor Beitía. Ahí nos puede ver además por Ustream, va a ver en vivo pues el video también de esta transmisión. También nos pueden escuchar a través de urgellesbaruta.com.be, y importante, puede seguirnos por el Twitter @urgellesbaruta. Bueno, entonces, iniciando el tema, doctor Beitía, ¿cómo está el consumo de alcohol en los venezolanos? ¿Y qué nos dicen las cifras? El problema realmente es bastante grave, y lo que queremos es concientizar a la población que solo unidos, como trabajo comunitario realizado por toda la población venezolana, porque esto hay que llevarlo a todo el país, vamos a conseguir esa solución. Las cifras son alarmantes, nos ubican muy mal, somos el tercer lugar a nivel mundial en consumo de alcohol. Tenemos un quinto lugar en accidentes de tránsito, la mayoría de ellos relacionados con la ingesta o el abuso del alcohol, hasta un 63%, de acuerdo con cifras reportadas más o menos recientemente, nos dicen que los accidentes de tránsito en gran parte se deben a una ingesta inadecuada del alcohol. ¿Qué estamos viendo en la parte de salud? Yo, como jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, te digo que realmente estoy bien preocupado, alarmado. Nos están llegando cada vez más pacientes jóvenes. Anteriormente nos llegaban los pacientes con cirrosis hepática en la quinta, sexta década de la vida. Actualmente estamos viendo en la tercera, cuarta década de la vida, la persona joven ya con una cirrosis hepática instalada. Quiere decir que el consumo está comenzando mucho más precozmente de lo que anteriormente se hacía. Nosotros tenemos un micro, a propósito, doctor, que estamos transmitiendo, tratando de crear conciencia ciudadana, pero en ese micro precisamente decimos que el 95% de las personas consumidores de drogas manifiestan que su primer adicción fue al alcohol. Absolutamente sí, cierto. O sea una cosa lleva a la otra. Que una cosa lleva a la otra. Así es. Pero además de eso, nosotros estuvimos revisando unas cifras que dicen que el consumo de alcohol en personas menores de 18 años multiplica por 5 las probabilidades que se hagan adictos al alcohol. Claro.
Esa es la gravedad. Justamente ahí radica lo preocupante de la situación, y les comento como una solución que estamos tratando de implementar desde la Escuela José María Vargas de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, ese programa que tú mencionabas, Menos Alcohol Más Vida. Lo hemos hecho justamente por la preocupación que tenemos en los servicios de gastroenterología, donde estamos viendo estas tasas, estos porcentajes tan alarmantes de pacientes con consecuencias derivadas del alcohol, de irnos a los colegios a educar a los jóvenes de bachillerato sobre los riesgos del alcohol. Incluso estamos proponiendo, y lo hemos hecho ya, pero queremos fomentarlo de una manera muy definitiva ahora en el 2015, un curso de formación de promotores de salud contra el abuso del alcohol en los estudiantes de los colegios, y todo el que esté interesado nos puede llamar y nos puede invitar, y con mucho gusto lo hacemos porque es una urgencia. Ahí estamos viendo la preocupación de los padres y de los representantes de los profesores. Anteriormente hacíamos las charlas con cuarto y quinto año de bachillerato, y ahora nos están pidiendo que lo hagamos con primero, segundo y tercer año, porque el problema cada día se va viendo en muchachos más jóvenes. Incluso en el Pedagógico de Caracas, que hay una cátedra antidrogas que la dirige el profesor Hernán Matute. Un gran amigo nuestro y además vecino de Baruta. Preocupado, Hernán, en esta materia, cifras muy alarmantes tiene Hernán en sus trabajos de investigación, donde dice que si los jóvenes siguen tomando en la forma como lo están haciendo, pues en 20 años el 60% de la población venezolana será alcohólica, cosa que es absolutamente grave. ¿Qué porcentaje, doctor? 60%. 60%. Si seguimos con la ingesta como lo estamos llevando en los jóvenes, dentro de 20 años este país, el 60% será alcohólico. Es una cosa extraordinariamente grave. Tenemos que hacer algo. Es un trabajo, y es ahí donde yo pienso que las alcaldías deben involucrarse, las direcciones de salud de las alcaldías tienen que involucrarse, porque esto es un problema grave de salud pública. Ahora, y tiene doctor, que ser solucionado, atacado a nivel local. Por supuesto que sí. Ahora, un poco para ubicarnos, es decir, ¿cuál es el porcentaje actual de venezolanos que pueden considerarse alcohólicos? Recuerda que en Venezuela en este momento buscar cifras no es nada fácil, porque muchas veces no tenemos esa información. Esto que te decía anteriormente de estas cifras son el quinto lugar de accidentes de tránsito relacionados con bebidas alcohólicas, son cifras de la Organización Mundial de la Salud que se les ha aportado el Ministerio de Salud. O sea que son cifras relacionadas con la información que nosotros estamos enviando. Las otras cifras del consumo a nivel mundial, donde lamentablemente estamos en tercer lugar, también son cifras que nacen de nosotros, de nuestro país. Todas las cifras nos ubican muy mal, y eso es lo que tenemos que revertir. Nosotros tenemos, como Venezuela y como gente preocupada, que existen muchos venezolanos valiosísimos, preocupados, que aman a su país, dedicarnos a invertir estas cifras y que esas cifras se conviertan en otros tipos de resultados en ámbito de combatir violencia, combatir la inseguridad, fomentar el voluntariado en nuestras comunidades, que tanta falta hace para que tengamos un mejor desarrollo sustentable, en cosas productivas. Yo creo que tenemos todos que trabajar para cambiar la situación de Venezuela. Sí, también en cuanto al alcohol, uno ve que no hay una campaña educativa en contra del consumo indiscriminado del alcohol. Al contrario, uno ve que hay mucha publicidad fomentando el consumo de alcohol. Lamentablemente, en cuanto a eso, ¿qué han estudiado ustedes, digamos, en esa cátedra del pedagógico, y además en lo que usted dirige, que es más vida, menos alcohol, más vida? Sí, es un problema muy serio, porque la publicidad que se le hace a las bebidas alcohólicas es impresionante. Nos hemos reunido en varias oportunidades con las empresas que trabajan con esta droga que daña tanto la salud y la sociedad, y bueno, ellos algunas veces opinan que pueden contribuir con nosotros en la difusión de las cosas negativas, pero son cosas muy superficiales, son trabajos que no nos van a llevar a donde realmente necesitamos ir, que es a combatir un problema grave. Y tiene que ser, mi manera de ver las cosas como gerente de salud, es que esto tiene que ser enfocado a nivel nacional, por supuesto, como un programa educativo que salga o que surja del ministerio, pero que el éxito se va a lograr cuando nosotros a nivel local, a nivel de alcaldía, a nivel de direcciones de salud de las alcaldías, eduquemos a nuestra población y le digamos exactamente qué pasa cuando se consume el alcohol de manera abusiva.
Bueno, eso es importante. Y usted nos puede decir, empecemos a decir qué pasa cuando la gente consume alcohol. Que estamos, sí. Y además, nos gustaría que nos orientara, doctor Beitia, en cuál es el grado de hasta dónde es conveniente o hasta dónde se puede permisar, digamos, desde el punto de vista de la salud, consumir alcohol. Exacto. Sí, la gente a lo mejor es alcohólico y no sabe qué es alcohólico. Ok, eso es fácil precisarlo. Recuérdate que el programa lo que pretende es un consumo responsable del alcohol. Exacto. No le estamos diciendo a la gente no beba, que vaya al cumpleaños de su mamá esta noche y que no va a beber porque oyó en Radio Sintonía el programa Menos Alcohol Más Vida que dice que no se consume alcohol. No, lo que estamos educando es para evitar el abuso del alcohol. Ajá. Tú puedes ir a una reunión y tomarte un trago, 2 tragos. Después del tercer trago comienza a surgir el riesgo importante para ese hígado, para ese sistema nervioso, para esos reflejos que se van a alterar y que se traducen en que tú no puedes ir a conducir porque es una irresponsabilidad hacerlo porque vas a poner en riesgo tu vida y la de tus amigos o familiares que están contigo en ese vehículo. Perfecto. Estamos hablando en todo caso de cualquier tipo de alcohol. Es decir, lo mismo una cerveza que sí, un whisky o un ron. Esos tienen diferencias en los nombres, pero muchas veces el daño que ocasiona cualquiera de ellos va a ser parecido. Bueno, y nos dijo, doctor, que a partir del tercer trago tú pierdes condiciones, digamos, para poder conducir. Pero vamos a suponer, yo no conduzco, no tengo carro. Y quiero, entonces, pero ¿a dónde empieza a ser dañino para la salud? El tercer trago ya es riesgo para tu hígado. Y si tú sigues tomando, ese hígado se inflama y puede ir a una hepatitis alcohólica. Una hepatitis alcohólica que es un cuadro agudo que si no sigues con la ingesta, pues probablemente va a mejorar con el tratamiento que te indiquen. Eso no se ve siempre, se puede ver en algunos casos, sobre todo en pacientes malnutridos, pacientes que se sientan en una reunión solamente a tomar, no comparten con sus amistades, van a las fiestas a tomarse todo el licor que existe ahí, y esa es la idea. O sea, vamos a las reuniones, tomemos responsablemente un trago que nos dure 1 hora. Importantísimo, y esto grave en las comunidades porque es sumamente valioso, hay que comer antes de tomar alcohol. Cuando vayamos a las reuniones, por favor, vamos a tener el estómago lleno, porque eso ayuda a que el alcohol se degrade y no se absorba. Cuando se absorbe más, es donde va a tener todos los efectos dañinos para la salud. Entonces, 3, 4, 5 tragos ya comienza el riesgo para ese hígado. Por supuesto, en la medida en que se va incrementando la cantidad de tragos, el riesgo es cada vez mayor. Y además, en la medida que lo vas haciendo a diario o continuamente, claro, todos los días. La cronicidad, lo que te comentaba, si es un cuadro agudo, puede solucionarse y la persona ya entendió lo grave del asunto, no vuelve a tomar, lo hace en la próxima oportunidad responsablemente. Ok, van mejorando las cosas. Si la cronicidad se presenta y la persona sigue tomando de una manera continua, es ahí donde se nos presenta ya el paciente con la cirrosis hepática y con las complicaciones lamentables de la cirrosis hepática, que son cuadros de hemorragias digestivas por varices esofágicas o hemorragias digestivas inferiores. La cirrosis puede llevar en un porcentaje de los casos al cáncer de hígado. Otras enfermedades relacionadas con alcohol, en lo que refiere a mi área específicamente, gastroenterología, cáncer de esófago y tabaco, epidemiológicamente hablando, tienen una relación importante con el alcohol. Está jugando un papel importante en esa epidemiología. Pancreatitis agudas, pancreatitis crónicas, que algunas veces son mortales, son lesiones del páncreas de forma aguda o de forma crónica que te van a llevar a una alteración en la función de ese páncreas. Afecta tu corazón y hay trabajos que demuestran la disminución del tamaño de estos órganos, la atrofia o la cardiomegalia, el aumento, la dilatación por afectación por el alcohol, la atrofia cerebral que se ve en el paciente con consumo alcohólico, además, eso está 100% demostrado. Ahora, doctor, vamos a entrar ahora a hablar sobre las enfermedades y qué recomendaciones puede dar en cuanto a todas estas enfermedades que produce el alcohol, pero quería que volviéramos sobre el punto del consumo de alcohol en edades tempranas. Antes de eso, déjeme decirle a nuestros oyentes que lamentablemente tenemos problemas con el chat, que es la vía de comunicación más rápida que tenemos con el programa. Hoy lamentablemente no está, aunque estoy viendo que parece que está abriendo el mago. Bueno, parece que no está abierto el chat,
no, la gente está intentando a lo mejor entrar en el chat o se está comunicando a través del chat, pero no nos está llegando. Entonces vamos a pedirle a nuestros radioescuchas que hagan las llamadas por teléfono, más bien, que no se comuniquen por el chat, sino que nos llamen por teléfono. Y para eso voy a repetir los teléfonos: 264-1494 y 264-1619. Y la otra vía para comunicarse con nosotros, entonces, que nos escriba a nuestro Twitter. El Twitter tendría que poner su comentario y agregar @urgellesbaruta, @urgellesbaruta, y con eso entonces nosotros recibimos el Twitter y leemos su comentario aquí en el programa. Es la manera que vamos a trabajar hoy, porque lamentablemente el chat no funciona. Si lo logra el Mago Martínez recuperar el chat, le avisamos entonces por esta vía. Pero volvamos entonces al tema que nos ocupa. Las edades, los niños casi y los jóvenes consumiendo mucho alcohol. Se está viendo ahora que antes no se veía en las fiestas en los colegios. Estamos hablando de niños de 12, 13 años y hasta consumiendo mucho alcohol. Permisado además por padres que lo ven hasta como gracioso el que puedan consumir. Hay en el Twitter, por ejemplo, en las redes, cualquier cantidad de videos de muchachos consumiendo, pero además en términos ya que están casi que alcoholizados, y además pierden hasta la conciencia, y eso los transmiten como cosa graciosa y viral. En algunos videos uno ve de situaciones que le están sucediendo en nuestros jóvenes de los colegios y los liceos del área metropolitana, sobre todo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos hacer para que esto no llegue a consecuencias gravísimas? Sobre todo ese porcentaje que usted nos está diciendo, que posiblemente, si seguimos consumiendo al ritmo que estamos consumiendo alcohol, en unos cuantos años podríamos tener 60% de los venezolanos de población alcohólica. Es decir, ¿qué podemos hacer entonces para evitar eso? Usted ha tocado un tema realmente importante, y es el de los padres. Y así lo enfocamos en las reuniones que hacemos en los colegios, porque generalmente hacemos una reunión con los padres primero y luego con los estudiantes para explicarle a los padres la información que le vamos a llevar a los hijos. Y pues nada, hemos perdido nuestro rol de padres. Esa es una función que lamentablemente, en medio de tantas cosas, en una sociedad un tanto desequilibrada, vamos a utilizar este término, el rol de los padres se está perdiendo, y tenemos nosotros padres que retomar ese rol, educar a nuestros hijos, hablar con nuestros hijos, fomentar de nuevo ese almuerzo y esa cena que antes se hacía en familia, para comentar las cosas buenas y las cosas malas, y para que nuestros hijos sepan que estas consecuencias que estamos hablando hoy se pueden presentar en cualquiera de ellos si tienen una ingesta alcohólica. El padre, y esto lo digo con mucha preocupación, está comprando el licor para que los hijos hagan las celebraciones. Entonces nosotros como padres estamos fomentando el consumo de alcohol. Muchas veces me han dicho, sí, porque es que yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda a beber aquí conmigo, yo no le pase en la calle. Eso no se aprende, definitivamente. Eso sabemos que lo que estamos diciendo y lo que hemos comentado es eso. O sea, diles que el consumo debe ser, como lo hemos mencionado, un consumo responsable, escaso, los tragos que no le van a ocasionar un daño o pero en el caso de los menores debe ser ni siquiera uno ni dos. Sí, yo creo que los menores de edad no deben estar consumiendo ni un solo trago. Pero eso es función de nosotros como padres. Tenemos que retomar ese rol, tenemos que retomar esa función de padres y explicarle a nuestros hijos todo lo que estamos viviendo, porque realmente son cosas absolutamente preocupantes. Yo quiero repetir, muy graves. Totalmente grave. Este estudio, que no es un estudio hecho en Venezuela, sino que es mundial, es que jóvenes menores de 18 años que consumen alcohol, se multiplica por 5 las probabilidades de adicción en edad adulta. Claro, porque comienza más precozmente. Estamos hablando que si tú le das un traguito a tu hijo, simplemente para que vaya probando y para que no te lo emborrachen en la calle, bueno, estás aumentando por 5 las probabilidades que cuando sea adulto, ese joven sea un adicto al alcohol. Entonces, la decisión debe ser más bien decir, mira, para los jóvenes no hay consumo, pero nada, si menores de 18 años no pueden tomarse ni un traguito. Los problemas hay que enfrentarlos de manera total y radical. Esas flexibilidades algunas veces nos llevan a ver lo que estamos observando en este momento. Y fíjate que socialmente empieza a ver como una costumbre, como algo bueno, el que los jóvenes consumen. Y el que no toma... mi hijo, yo tengo un hijo de 15 años que va mucho a fiestas, bueno, porque está en esa edad de que lo invitan, además están todas las
chamita cumpliendo 15 años, él cumple 15 años, entonces Claro. esa fiesta. Bueno, él casi que es de los muy pocos que no bebe, pero nada en ninguna fiesta. Qué bueno. Pero Lo obligan. lo Los obligan y amigos lo ven mal. Así es. Dicen, ay, que Totalmente. tú si eres nerd, que Sí, tú si sí, eres sí. gafo, que si tú eres aquí, porque no consumen ningún tipo de bebida alcohólica. Lamentablemente es así. Pero además entonces es propiciado por algunos padres. Es decir, hay algunos padres que dicen, bueno, no le vayan a decir nada a su mamá, pero tómense este traguito para que aquí en esta fiesta. Sí, Pero sí, ¿cómo sí. es eso? ¿Cómo es eso que está sucediendo y que estamos permitiendo esto sin saber las consecuencias? Yo creo que hay un poco también de falta de comunicación o de falta de información de las consecuencias que tiene precisamente el consumo de alcohol. Y esto que usted está diciendo, que estamos haciendo en este programa, ustedes vecinos que están escuchando, bueno, pongan atención, si el consumo de alcohol en edad temprana puede traer adicción a las personas. Y estamos hablando con el doctor Baitía, quien es el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, pero que además coordina un programa especial que se llama Menos Alcohol, Más Vida. Menos Alcohol Más Vida es un programa de servicio comunitario que nace hace 6 años en la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Lo hacemos conjuntamente con estudiantes de 6º año de medicina. Vamos a los colegios a educar a los jóvenes, les explicamos todas las consecuencias negativas del alcohol, como hemos ido mencionando, para nuestro hígado, para nuestro sistema nervioso, para nuestro corazón, para nuestro sistema osteomuscular. Todas esas consecuencias negativas que ocasiona para nuestra sociedad. Y un dato que no hemos mencionado, el alcohol se ha convertido en un generador de violencia absoluto. Ya sabemos toda la violencia que nos está afectando en nuestro país durante los últimos años. La ingesta de alcohol viene como que a facilitar esos actos de violencia, esos actos delictivos, lo que se convierte entonces en otro elemento más destructor. ¿Hay estadísticas de esto, doctor? Sí, por ejemplo, cuando hay casos de violencia, ¿qué porcentaje de esos casos son, además se comprueba que las personas habían consumido alcohol? No he leído recientemente publicadas, pero son sumamente altas, que la relación alcohol-violencia está ahí, presente, y que es un hecho también que hay que atacar, que definitivamente tenemos que trabajar, porque sabemos que un país con violencia no va a tener todos esos resultados de un país en desarrollo, y queremos cambiar justamente, entre otras cosas, esas costumbres para que seamos un gran país. Yo creo que los venezolanos tenemos cada uno que poner un grano de arena y preocuparnos realmente por lo que está pasando en el sitio donde estamos viviendo, en nuestro entorno, en nuestra parroquia, en nuestro municipio. Yo creo que tenemos que acostumbrar y educar a nuestros hijos a que se dediquen a actividades productivas como el servicio comunitario o el trabajo comunitario, que tanto se necesita en países como el nuestro. Tenemos experiencias de países como Noriega, donde hay un 60% de voluntariado. La gente hace realmente voluntariado efectivo. No hay esta ingesta de alcohol porque se están dedicando a otras cosas productivas, y el desarrollo socioeconómico de Noruega es absolutamente positivo. Entonces vamos a tomar esas experiencias exitosas y vamos a convertir a Venezuela. Yo creo que lo podemos lograr entre todos. Claro que sí. Fíjese, doctor, acaba de decir algo que puede tener, y seguramente tiene una relación, pero directa, que es que qué lástima que las estadísticas nos muestren así como país, pero un país que estamos de segundo lugar en violencia a nivel mundial, solo superado por Honduras. Sí. Y también entonces un país que somos el tercer país, nos dijo usted, entrando en consumo de alcohol mundial. Así que esto no hay que ser un genio para relacionarlo. No, hay una si relación simplemente directa. una relación directa, más Sí. consumo de alcohol, más violencia. Y Claro. eso lo puede estar pasando entonces en el país, porque además el alcohol es un precursor, digamos, de también de las drogas. Sí, no hay duda. seguramente estamos en un país con mucho consumo de droga, porque hay mucho consumo de alcohol, pero también entonces con muchos accidentes de tránsito y con muchas enfermedades producidas por el alcohol. Así que Nuestros jóvenes lamentablemente se están muriendo muchas gracias de al las alcohol. estadísticas que encabezamos producto del consumo de alcohol. Sí, sí, así es. Y nuestros jóvenes se están muriendo en accidentes de tránsito relacionados con el alcohol, y no estamos haciendo lo que tú decías, un programa educativo a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, para frenar este monstruo del alcohol, del abuso del alcohol, que definitivamente tenemos que atacar. Bueno, doctor, vamos a hacer un pequeño corte para oír anuncios comerciales de la estación, y vamos a seguir con ustedes, nuestros radioescuchas, en este programa, su programa Baruta Minuto a Minuto.
Twitter, @UrgellesBaruta. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. Ya regresamos con Baruta, minuto a minuto. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Ganadores de 2 series del Caribe y 5 títulos en el Campeonato Nacional. Las Águilas del Zulia levantan su vuelo en la temporada 2014-2015 del béisbol profesional venezolano. ¡Jonrón de las Águilas del Zulia! Volando el campeonato y la serie del Caribe. Siga todos los partidos de las Águilas del Zulia por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con Baruta, minuto a minuto. A continuación, Publicidad. Para quienes viven en zonas de alto riesgo, cuando llueve es un dolor de cabeza. En la Alcaldía Metropolitana de Caracas, sabemos que solo con prevención podemos llevarles tranquilidad. Por eso, trabajamos antes, durante y después de las lluvias, limpiando los desechos que se acumulan en quebradas, torrenteras y desagües en sectores populares de los 5 municipios para proteger a todos los ciudadanos. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Usted escucha Baruta, minuto a minuto. Bien amigos, estamos nuevamente en su programa Baruta Minuto a Minuto. Estamos hoy con el doctor Beitía, él es el jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas. Con él estamos hablando de un programa que coordina, un programa comunitario que se llama Menos Alcohol, Más Vida. Creo que es importante que tomemos nota de estas estadísticas que nos ha dicho el doctor, estos comentarios que nos ha hecho sobre las consecuencias del consumo de alcohol. No tenemos el chat abierto, lamentablemente, a nuestros escuchas que seguramente nos están tratando de comunicarse con el programa, como siempre lo hacen a través del chat. El chat no está funcionando el día de hoy, hay un problema con la página. Estamos tratando de comunicarnos con la gente que coordina la página de la emisora, pero un problema técnico. Pues entonces lo que tenemos es para ustedes nuestro Twitter, que es una vía también expedita para comunicarnos, que lo repito, que es @UrgellesBaruta. Usted pone su comentario en Twitter y pone @UrgellesBaruta y por ahí se comunica con nosotros. También puede escucharnos y comunicarse a través de la página www.urgellesbaruta.com. También está el Twitter de Participación Ciudadana Baruta. Pero en todo caso, vamos a revisar los Twitter. No, ahí está una persona, pero que está retuiteando que estamos con el doctor Beitía, pero no, en todo caso se está comunicando con nosotros. También los teléfonos 264-1494 y 264-1619. Por ahí puede comunicarse y poder hacer su comentario sobre el tema que hoy estamos tratando, que es el excesivo consumo de alcohol, y por supuesto este programa que es Menos Alcohol, Más Vida. ¿Por qué más vida, doctor? Porque hay salud. Cuando se deja el consumo, cuando se hace un consumo responsable, no nos afecta a nuestro organismo y nos sentimos bien, en condiciones de trabajar normalmente, sin una afectación de alguno de los órganos que, como mencionábamos anteriormente, se pueden afectar con un consumo exagerado. ¿Podrán las personas dejar de consumir totalmente el alcohol? Lo tengo. Sí, hay además, si el alcohol es como la droga que tiene un adictivo que te impide que tú dejes de consumirlo.
No hay duda que crea adicción, Adicción. Ese alcoholismo crónico se ve por dos características, la dependencia y la tolerancia. La dependencia, la persona no puede dejar de tomar. Cuando deja de tomar siente manifestaciones que lo obligan a buscar el alcohol. Eso ya necesita una ayuda psicológica, una ayuda psiquiátrica en conjunto con la parte gastroenterológica que evalúa su función hepática. La tolerancia es que necesita cada vez más cantidades de alcohol para sentir todas esas sensaciones que él experimenta cuando ingiere el alcohol. Dependencia y tolerancia, como repito, son características del alcoholismo, pero el alcoholismo, y es algo que tenemos que grabar, debemos verlo como una enfermedad. El alcohólico es un enfermo y debemos ayudarlo. No debemos seguirnos riendo del paciente, de la persona borracha. Ese es un borracho. No, eliminemos de nuestro vocabulario esa palabra. Es un paciente con problemas de alcohol que necesita ayudarse y que podemos cada uno de nosotros orientarlo y decirle, mira, en el Hospital Vargas, en el Servicio de Gastroenterología, en una consulta de hígado, los martes puedes ir, te abren tu historia, te evalúan tu aparato digestivo, tu hígado, tus exámenes de función hepática, te ponen en contacto con un psicólogo, con un psiquiatra y te evalúan de una forma más o menos integral para que dejes ese abuso que hasta el momento has llevado con el alcohol. Algo importantísimo que muchas veces lo olvidamos es la parte genética. Generalmente hay el antecedente de varios miembros en la familia que vienen con ese consumo de alcohol. Entonces, sí, es un problema muy serio, pero es un problema que muchos de nuestros pacientes hemos visto solución. Yo no conocía de lleno el grupo o el trabajo que viene realizando a nivel nacional y a nivel mundial Alcohólicos Anónimos. En vista de todo esto, esta situación que estoy viviendo desde que estoy trabajando con este tema tan preocupante, me estoy poniendo en contacto cada vez más con el grupo de Alcohólicos Anónimos y vemos que son grupos que dan muy buenos resultados. Son charlas bien interesantes donde entre ellos discuten la situación que están viviendo y les puedo comentar, de acuerdo con lo que estoy viendo, con lo que he ido observando, que los resultados son bien alentadores. ¿Dónde puede ubicar a una persona que crea que ya puede estar a nivel de considerarse un alcohólico? Puede buscar a la gente de Alcohólicos Anónimos. Hay Alcohólicos Anónimos en casi todas las parroquias, en las iglesias. Es un movimiento mundial, además. Es un movimiento mundial. En muchas parroquias, en Cumbres de Curumo, en Minas de Baruta, en muchas parroquias hay en las iglesias o en otros sitios que no son iglesias. Y es gratuito la consulta. Es gratuito totalmente. Son reuniones bien interesantes que se hacen entre personas que van preocupadas porque quieren ayuda. Eso es importantísimo. La persona tiene que estar dispuesta a ser ayudada para salir del problema que los está afectando. La persona que tiene esos hábitos alcohólicos puede consultar o puede visitar a estos grupos de Alcohólicos Anónimos. Como les dije ya, nos pueden consultar en nuestro servicio de gastroenterología del Hospital Vargas. Ahí también los estamos ayudando. Dada la gravedad del asunto, creamos en mi servicio, yo creo que es uno de los pocos hospitales del país que tiene un grupo de Alcohólicos Anónimos dentro del hospital y lo hemos creado justamente para derivar a los pacientes, dependiendo del sitio donde vivan, hacia esos grupos de Alcohólicos Anónimos. Qué bien. Para que quede cerca de su residencia y que pueda, para facilitarle las cosas. Eso, tenemos un buen contacto en el hospital con una persona que nos ha ayudado considerablemente y en este momento estamos también haciendo ese trabajo. Aprovecho para hacer una pregunta porque algunas personas me han comentado de que van a hacerse un examen de hígado y le sale hígado graso. Pero eso no sé si tiene relación con el alcohol, pero en todo caso, pareciese que un porcentaje muy alto de venezolanos, y creo que oía o leí alguna vez que podíamos estar hablando casi que el 90% de los venezolanos les aparece en los exámenes hígado graso. Entonces, algunos médicos me han dicho que es la forma en que se calcula lo del hígado graso, que tiene que ver con valores que no son venezolanos y que el consumo de alimentos venezolanos nos hace a todos los venezolanos aparecer con hígado graso, que no tiene nada que ver con el consumo de alcohol. Pero bueno, tenemos un experto en la materia. Díganos entonces usted. Sí, les voy a aclarar la duda y qué importante que lo hayas mencionado. Hígado graso, sí, el alcohol puede llevar entre una de sus daños en una fase inicial a un hígado graso.
eso ya va en una fase más avanzada, lleva a la fibrosis de ese hígado, se hace fibrótico, luego ya viene la necrosis, que es cuando aparece la cirrosis. El hígado graso, repito, puede estar relacionado con alcohol, pero el hígado graso tiene también otra explicación: la mala alimentación, la obesidad, el estilo de vida. Esas cifras que tú mencionabas, te comento. Hay muchos de los pacientes a los que se les ha diagnosticado por ecografía, por ultrasonido abdominal, hígado graso, que no tienen hígado graso. Es un método muy bueno, en muy buenas manos. Lo que pasa es que mucha gente está haciendo ultrasonido abdominal y no ha estudiado para hacer ese importantísimo método diagnóstico. Por eso hay sobrediagnóstico de hígado graso. Eso debemos tenerlo en consideración. Hay un número exagerado. Muy exagerado. Okay. O sea, si nosotros hacemos un trabajo de investigación donde hagamos la correlación exacta entre lo que estamos diagnosticando por ultrasonido abdominal y lo que realmente termina siendo hígado graso, vamos a tener una sorpresa. Pero eso no quiere decir que el hígado graso no es un problema de salud pública mundial. Sí lo es. Definitivamente hay un porcentaje muy alto de nuestros pacientes con hígado graso, ¿sí? ¿Y qué consecuencias les trae tener el hígado graso? Pues mira, directa, puede perfectamente ir... No que derive después una cirrosis, sino en el momento que solo tiene el hígado graso. No, de repente tú tienes un hígado graso y no tienes síntomas. Puedes presentar algo de fatigabilidad, decaimiento, síntomas si tienes colesterol y triglicéridos alterados, si tienes un síndrome metabólico asociado, que eso se ve con frecuencia, el síndrome metabólico, la obesidad, el hígado graso, la hipertensión, la hiperglicemia. Ya esos son factores que te van empeorando más tu condición. Como te digo, puede ser no sintomático hasta el paciente que ya ha ido evolucionando a un daño más crónico, como la cirrosis hepática. Tenemos pacientes con cirrosis hepática y su origen ha sido un hígado graso. El paciente obeso, el paciente que no lleva un buen régimen dietético, que come muy desorganizadamente, que tiene una vida sedentaria, que no hace ejercicios. Y aquí el resumen del hígado graso desde el punto de vista del tratamiento: dos cosas solamente. Ajá. Buena alimentación y ejercicio, más nada. Con eso se podemos menciona que el antioxidante, que la vitamina E, muchas cosas se dicen, pero nada demostrado científicamente. Dos cosas sí están demostradas beneficiosas para el hígado graso: buena alimentación, y aquí, cuando no tienes el apoyo de un nutricionista, simplemente las recomendaciones que le estamos haciendo a los pacientes: disminuye lo que estás comiendo a la mitad, elimina azúcares, elimina refrescos, elimina los dulces, elimina las tortas. Eliminar no es que no vas a comer nunca en una reunión un pedacito de torta, no, tampoco la exageración, es no abusar de esas comidas que estamos con una ingesta importante y que nos están dañando nuestro organismo. Control de colesterol, control de triglicéridos, y el ejercicio es fundamental. ¿A qué edad empieza usted nos hablaba temprano de que hay jóvenes ahora que aparecen con cirrosis, pero normalmente, ¿cuál es la edad, digamos, donde empieza a ser peligroso todo este tipo de enfermedades? Siempre. La cirrosis hepática puede presentarse desde un principio con complicaciones. No es lo habitual. Lo habitual es que con el transcurrir del tiempo, mucho más si el paciente o la persona sigue con ese riesgo, como en este caso el alcohol, eso va a empeorar más tempranamente. Pero las consecuencias puede ser 10, 20 años después de un daño hepático crónico, en que esa persona pudiera presentar mayor cantidad de manifestaciones, pero se puede presentar en cualquier momento. Bueno, qué importante saber que entonces que no está a salvo los jóvenes, digamos, de poder sufrir de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, hay que reducir y controlar el consumo de alcohol, indiscriminado o no, en edades tempranas, ¿no? Importante que los jóvenes se hagan cada cierto tiempo transaminasas, así como le pedimos al médico rutinariamente que nos haga un perfil 20, vamos a decirle: háganos unas transaminasas. Eso es un programa que también estamos llevando desde la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Hazte tus transaminasas, y si esas transaminasas están alteradas y tienes una ingesta alcohólica, puede ser una causa. Otras causas: virus B, virus C de la hepatitis, que también se convierten en un problema de salud pública. Pero en la medida en que nos preocupemos por hacer nuestras transaminasas y buscar ayuda cuando esas transaminasas están alteradas, vamos a conseguir muchos resultados favorables. Hay por cierto, quienes dicen que también otra manera de sufrir de la cirrosis es por hepatitis no bien atendidas. ¿Eso es verdad? Bueno,
Como les decía, un gran porcentaje, como les mencionaba, un 50% en nuestra consulta, no sé cuáles son las cifras de los demás servicios, está relacionada con alcohol, más o menos aproximadamente. Otras causas están relacionadas con el virus B y con el virus C, que son, como te decía, problemas de salud pública que estamos también tratando de educar a la población médica y a la comunidad en general para que se vacunen. La vacunación, todo el mundo al nacer debe tener su esquema de vacunación para hepatitis. No tenemos vacuna para hepatitis C, pero sí tenemos para la A y para la B. Y no la son muy costosas esas vacunas. Claro, pero esos son problemas de salud, programas de salud pública que deben ser implementados a nivel del gobierno nacional, del ministerio. ¿Y se está dando esa No, lamentablemente no. Si eso se implementa en nuestro país dentro de 20 años, no tendremos cirrosis por hepatitis y no tendremos hepatitis. Hay países que ya no tienen hepatitis. Los que implementan, los que tienen un programa de vacunación en el recién nacido, por supuesto que esa población no va a tener hepatitis con el transcurrir del tiempo. Pero no es el caso de Venezuela. No, ojalá. Definitivamente no, ni siquiera están los lineamientos que se deben trazar al respecto, pero es un programa de salud que hay que pensarlo cuando uno se encarga de responsabilidades tan importantes como la política de un país. Me llama la atención, doctor, y tengo que volver a ese tema, el hecho de que también estamos notando el consumo de alcohol por parte de mujeres. Y sobre todo por mujeres jóvenes. Es decir, antes parece que no era común esto, y ahora cada día vemos más jóvenes y más mujeres, ¿no? Y muchachas consumiendo alcohol, y socialmente se ha convertido como en algo tolerable, y además que se ve bien en algunos niveles y en algunas zonas de la capital, hablando básicamente de nuestra ciudad Caracas. ¿Eso qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto y cómo podemos hacer para evitar que esto suceda? Porque tiene consecuencias. Que leí una cifra que el embarazo precoz también ha aumentado producto del alcohol, ¿no? Es otro de los problemas que lleva a nuestra sociedad el consumo, el abuso del alcohol, el embarazo precoz, y ya sabemos las consecuencias negativas de un embarazo precoz y todo lo que está detrás de ello. Un trabajo casualmente del profesor Hernán Matute realizado en Petare hace unos cuantos años nos reporta cifras sumamente alarmantes que mujeres en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, los 20 años, no recuerdo bien la edad en este momento, se demostró que hasta un 80% de ellas tenían consumo de alcohol, que un 60% de ellas se embriagaba y que durante la embriaguez muchas tenían relaciones sexuales, y eso por supuesto estaba alterando estas cifras de embarazo precoz que tú estás mencionando. Es otra de las consecuencias que estamos viendo que nos está afectando el avance y el progreso de nuestro país, el embarazo precoz y a nivel mundial. Vamos a dedicar entonces estos últimos minutos del programa, doctor Beitia, para hablar de qué podemos hacer como sociedad para evitar pues esto que estamos viendo del excesivo consumo de alcohol. ¿Qué programas está haciendo esta cátedra de Menos Alcohol Más Vida? ¿Y de qué manera podemos incorporar a las distintas comunidades de Baruta en este tipo de programas? ¿Qué podemos hacer? Preocuparnos y unirnos a los grupos que están trabajando, en el caso nuestro, Menos Alcohol Más Vida. Los martes tenemos una consulta de alcohol en el servicio de gastroenterología, atendemos a todo el que asista con problemas de alcohol, se le abre su historia y se le comienza su evaluación de una manera adecuada. Pueden escribirnos al correo menosalcoholmasvida@gmail.com, mi Twitter @gbeitia, mi teléfono 04265, y lo demás es muy fácil, 6 números 333333, 04265 333333. Me pasan mensajitos, les respondo, porque muchas veces los pacientes, como tenemos volumen de pacientes alto, no podemos estar atendiendo las llamadas telefónicas, pero sí respondemos los mensajes y con mucho gusto lo hacemos, porque la respuesta a tu pregunta, ¿qué podemos hacer? Educarnos, pero tomar en serio y entender que el problema es grave. Y que el problema es grave en todas las instancias, y que debemos enfocarnos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en lugar de estar hablando cosas que no dejan ningún resultado positivo, hablar sobre lo que hemos oído de las consecuencias negativas del alcohol para la salud y la sociedad. Podemos preparar algunas charlas
Con muchísimo y gusto. que nos ayude, pues, Con muchísimo esta gusto. cátedra de menos alcohol. Claro, esa más es la vida. idea. Todos los colegios que estén interesados en nuestra colaboración, en nuestro aporte, que nos escriban y con mucho gusto organizamos cursos en sus colegios, en esas comunidades, sobre la formación de promotores de salud contra el abuso del alcohol. Eso es lo que queremos, que la comunidad se eduque y que dentro de poco tiempo podamos decirle al municipio Baruta, al estado Miranda, Venezuela, tenemos una experiencia distinta porque hemos educado a nuestra población y ya somos en gran porcentaje promotores de salud contra el abuso del alcohol. El día que logremos eso nos vamos a sentir muy satisfechos. Seguro que sí. Vamos a iniciar entonces conjuntamente con el doctor Beitía y con esta cátedra de menos alcohol más vida y las comunidades de Baruta y los colegios de Baruta. Vamos a hacerlo tanto en los consejos comunales como en la sede de los consejos comunales. Hacemos unas charlas, vamos a programarlas, doctor, y también Seguro. en los colegios. Me parece esto importantísimo porque estamos viendo cómo se nos está desviando mucho de los jóvenes de nuestro municipio y bueno, además ayudados por la publicidad, porque es que tenemos que combatir a todo, sí, estamos hablando de todo un sistema que contribuye con el consumo del alcohol, donde están los propios medios, lamentablemente, porque tienen que sobrevivir de algo, y está toda una sociedad, pues hay como una confabulación ahí para promover el consumo de alcohol, y no es que estamos en contra del consumo de alcohol, pero sí de manera abusiva. Nos iba a comentar, doctor, importante eso, son dos temas que nos quedan. Uno, ese programa del, digamos, cuando uno va a una fiesta que podría tener el conductor designado. Y lo otro que quisiera que habláramos es de esta nueva política que implementó el gobierno de subir los impuestos al alcohol y qué consecuencias cree usted que puede traer esto, si son positivas o no. Vamos a hablar primero de el conductor designado. ¿Cómo es este programa? Sí, casualmente uno de los subprogramas que tenemos dentro de Menos Alcohol Más Vida es el conductor designado, que en algunos países como Costa Rica, México, ha dado buenos resultados. Lo que estamos tratando de sembrar en la educación y en los jóvenes es que cuando vayan a estos locales donde se ingiere tanto alcohol, que por favor uno de ellos esa noche no tome y que sea el responsable de llevarlos a su casa sanos y salvos. Que esa persona responsable, joven, esta noche no tomo, yo tomo la próxima oportunidad, y otro va a asumir ese rol del conductor designado. Lo sorteamos, hacemos un sorteo. Exactamente, un sorteo responsable entre ese grupo de jóvenes preocupados porque no ocurran esas tragedias que tenemos día a día entre ellos mismos, para bloquear esos resultados negativos que estamos viendo. Yo hoy soy el responsable de conducirlos hasta sus casas y que no corran el riesgo que pueden correr, incluyendo la muerte, si el que va a manejar ya consumió alcohol. Tenemos que educarnos y sembrar en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros vecinos el concepto importantísimo de que alcohol y volante son enemigos y que el que toma no puede consumir. Deja tu carro en un estacionamiento y pagas un taxi. Estás salvando tu vida y la de tus amigos, la de tus familiares, y es algo responsable que debemos entre todos enfrentar. Bien importante que podamos implementar este programa. De repente las discotecas, y los sitios donde se consume alcohol nos podrían ayudar con este programa. De repente cuando llegue un grupo, decirle quién es el designado aquí. Eso sería valioso. A lo mejor darle una chapita, este es el designado, se lo ponga aquí en el local, y ahí sabemos que ese no puede estar consumiendo licor. Eso es una idea brillante y necesitamos el apoyo de estos comercios, de estas empresas, si es que se puede llamar empresas, de estos locales, donde a ese nivel sus dueños nos ayuden a esa idea que tú acabas de mencionar. Eso en otros países está dando muy buenos resultados. Se les asigna, se sortea quién va a ser ese conductor designado, y los resultados, como te digo, son bien alentadores. Vamos a trabajar con la gente de Las Mercedes y con la gente de algunas zonas de Baruta, a ver si nos pueden ayudar en este programa. Creo que lo podemos llevar a cabo y que va a dar resultados. Son muchos los jóvenes que están perdiendo su vida o quedando lisiados, además por problemas de tránsito en horas de la noche por el consumo de alcohol. Vamos a aprovechar estos segundos para darle las gracias a la colaboración, pues, de la Alcaldía Metropolitana, y gracias a ellos estamos continuando el operativo de fumigación en el municipio de Baruta, y la Comisión de Participación Ciudadana sigue al servicio de Baruta. Hoy estamos fumigando las urbanizaciones Avenida Principal de San Luis en el Cafetal, la zona industrial de La Trinidad,
Saludamos a nuestros amigos de la Trinidad que acaban de elegir su consejo comunal. Y también estamos en la avenida principal de la Trinidad y en la calle Cristóbal Colón. En todos esos sitios se está fumigando gracias a la alcaldía metropolitana. Seguimos en la batalla contra el chikungunya, contra el dengue. Estamos también abatizando, repartiendo el abate que nos dio la alcaldía metropolitana para poder llegar pues a todos los sitios y de verdad combatir al zancudo. Si no nos quedemos en la fumigación matando solamente a zancudos de edad adulta, sino que también a las larvas, que es importante para seguir incrementando en todo caso el combate contra el mosquito. Yo creo que Baruta es uno de los municipios que más ha retrocedido pues todo lo que es la enfermedad de chikungunya, pero esto es una epidemia. Absolutamente. Esto no es normal lo que sucedió con el chikungunya en Venezuela. Es decir, por más que el gobierno trate de taparlo, son alarmantes las cifras de personas que están contaminadas con esta enfermedad y con las consecuencias que esta enfermedad puede traer, que todavía no sabemos. Decían, por ejemplo, que no repetía. Y hay gente que ya me dice que le dio otra vez chikungunya. Sí, algunas veces por lo prolongado del cuadro. No se sabe si es que es la misma enfermedad o es otra, pero bueno, pero es que no tenemos quien nos diga qué es lo que está pasando. Lamentablemente ahí están ocultando toda la información, ¿no? Así es. Por último, doctor, importante saber este nuevo anuncio del impuesto al licor. Yo mandé por Twitter cuando se dio la información del impuesto y dije que bueno que se aumentó el impuesto a las bebidas alcohólicas. Pero el día siguiente me sentí muy triste porque se dijo que el impuesto era para otras bebidas y que para la popular cerveza no se iba a aumentar. ¿Qué es lo que más consume el pueblo venezolano? Y qué es lo que más consume y que daña de igual forma cuando se consume de manera excesiva a nuestra población. Entonces yo le solicito a las autoridades y a los entes gubernamentales que por favor se aumente también el impuesto a la cerveza, porque la cerveza es alcohol y es una droga que daña nuestra salud y que daña nuestra sociedad. Es increíble que el gobierno tome medidas de este tipo, ¿no? Donde saca la alarmé cerveza. Cuando me dijeron porque es la popular bebida. No, nada popular, nada que es popular te daña a tu población y nos está dañando. Nos está dañando mucho. Bueno, y fíjense que es gracioso porque o contradictorio, una lucha que tiene el gobierno además contra una empresa líder en Venezuela, pero por razones políticas le deja vivo, digamos, su caballito de batalla o su osito de batalla, ¿no? Y sin afectarlo, cuando podría haberlo afectado en todo caso si aumentaba el impuesto. Yo no estoy de acuerdo con este aumento del impuesto, vamos a estar claros. Sí, me parece que es porque no es por el consumo de alcohol que le aumenta el impuesto, es simplemente para obtener más recursos para en todo caso gastarlo en la forma indiscriminada que lo gasta el gobierno. Sí, creo que no es la solución lo que están imponiéndonos en este caso, ¿no? Además, siempre el impuesto termina siendo un castigo para el que menos tiene. Sí. Lamentablemente, por la forma en que lo hace. Pero bueno, en todo caso, qué bien que fue al alcohol y sobre todo por las consecuencias que esto trae, y al cigarro, ojalá que también lo suban. Yo fui por mucho tiempo consumidor de cigarrillo, gracias a Dios me salí de eso desde hace bastante tiempo, pero siempre bueno, vemos las consecuencias que trae para la salud del venezolano el consumo de cigarrillo. Por eso que creo que no es por ahí donde tienen que atacar, es con más educación como estamos haciendo en este programa. Te comento rápidamente que casualmente yo dirijo un diplomado de gerencia de salud en la Universidad Central de Venezuela y ahí siembro mucho el concepto de que sí estoy de acuerdo con el aumento del impuesto al alcohol, pero que ese dinero vaya enfocado a los hospitales para que ahí solucionen los problemas que están relacionados con ese alcohol. Aquí nos pasa el mago una nota que dice que la harina aumentó, pero la cerveza bajó. Qué contradictorio, ¿no? Absolutamente contradictorio. Contradictorio que los pasa en Venezuela. Bueno, bien amigos, llegamos ya al final del programa. Vamos a darle las gracias al doctor Guillermo Beitía. Completamente. Vamos a trabajar conjuntamente con usted, doctor. A la orden, todo siempre. Lo que son los programas educativos que vamos a llevar a cabo, tanto en los consejos comunales como en las escuelas y en los colegios de nuestro municipio de Baruta. Ustedes, amigos Radio Escucha, muchas gracias por ser fiel con su programa Baruta Minuto a Minuto. Lamentablemente no tuvimos comunicación con ustedes el día de hoy, pero la próxima semana será mucho mejor. Hasta la próxima semana. Baruta en positivo.
Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin tener el cinturón